nosotros ya don Julio Martínez Pozo y precisamente hay que hablar de historia. Hoy, 24 de abril, la trascendencia histórica de esta gesta que marcó nuestra historia reciente. Muy buenas noches, don Julio. Buenas noches, ¿y ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Esperando que hayan tenido muy buena Semana Santa. La tuvimos, en tranquilidad. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ciertamente esta gesta de abril de 1965 es sin duda alguna uno de los acontecimientos que más han influido en la vida de este país. Hay que recordar siempre que pues todo surge a partir de la celebración de las primeras elecciones democráticas que se hicieron en el país después de la culminación de la tiranía trujillista, que esas elecciones democráticas las ganó el profesor Juan Bosch en diciembre de 1962 y 7 meses después fue derrocado. Aparentemente el derrocamiento de Bosch no tuvo efectos en la población permaneció tranquila porque ya se había hecho una campaña de desprestigio del gobierno de Bosch, totalmente infundada, ¿no? Por parte de, por ejemplo, la propia iglesia jugó un papel muy activo. La famosísima entrevista con el padre Láutico. Sí, es lo del debate, pero empezaron unos mítines, unos sermones, una serie de sectores ahí, y cuando un país ha salido de una dictadura y está tan reprimido, pues cuando llega la libertad lo quiere todo a la vez. Y eso ahoga mucho a los gobiernos y no están en condiciones de satisfacer las expectativas de inmediato, aunque ese gobierno dio una nueva constitución y algo que pasó a ser muy importante, que igualó los derechos de los hijos, es decir, desapareció esa diferencia entre el hijo que no era del matrimonio y el hijo que era del matrimonio. Entonces, producido este derrocamiento, el país pasa a ser gobernado por un triunvirato. Aunque se dio un golpe militar, se quiso dar la apariencia de que había una continuidad democrática y entonces se pone el gobierno a cargo de un triunvirato, el doctor Emilio de los Santos, el doctor Tapia Espinal, el doctor Manuel Tavares Espaillat, forman este triunvirato y empiezan a gobernar, pero pronto ese triunvirato también empieza a impopularizarse, porque la situación económica era sumamente precaria, había mucha gente pasando hambre y empiezan de nuevo las protestas, las mismas protestas que le estaban haciendo a don Juan ya empiezan contra el triunvirato y se va colocando el país en una situación sumamente asfixiante, hasta el extremo de que el triunvirato se convirtió en muy impopular. Antes del estallido de la Revolución de Abril se había producido una reacción que el pueblo no la apoyó, sin embargo, que fue la de Manolo Tavares Justo, que el 21 de diciembre de 1963 pues resultó muerto en La Manacla junto a un grupo de guerrilleros que le acompañaban. Él estaba reclamando el regreso a la constitucionalidad, el regreso de Bosch al poder, tratando de reivindicar el hecho de que él, sin embargo, no apoyó a Juan Bosch en el momento de las elecciones. Pero aparte de eso, no hubo ninguna otra reacción hasta la que se produce en abril de 1965, que en principio, aunque a nosotros nos encanta cortarle siempre un pedazo al relato, en principio este movimiento tenía dos tendencias. Había un grupo de militares que, dada la impopularidad del triunvirato,
estaban llevando a cabo una conspiración, pero esa conspiración era con el objeto de traer a Balaguer al poder. Había otro grupo de militares, incluso minoritarios en ese momento, que eran constitucionalistas y querían el regreso de Juan Bosch al poder. Como el grupo, el llamado Clan de San Cristóbal, era mucho más poderoso y visible, el triunvirato se encargó de desarticular el grupo de San Cristóbal que quería la salida de Balaguer, y eso desde luego deja en el escenario al grupo de constitucionalistas con el escenario abierto, que encabezó el coronel Fernández Domínguez, que llevan a cabo el movimiento con la finalidad de lograr el regreso de Juan Bosch al poder. Lamentablemente ninguno de los dos cumplieron con el objetivo, porque el 28 de abril entonces ya se produce la invasión de Estados Unidos a la República Dominicana, la segunda invasión en el siglo pasado, porque en Estados Unidos, desde la propia elección de Juan Bosch, había el temor de que nos aproximáramos a Cuba, y cuando se produce el derrocamiento y entonces sectores de izquierda empiezan a identificarse con este movimiento revolucionario, ahí se hace una propaganda planteando una supuesta infiltración comunista en el movimiento. Estados Era el Unidos, gran temor de ese entonces piensa en otra Cuba, y se produce la invasión que aplasta totalmente esa revuelta, que también hay que verla como lo que fue un enfrentamiento entre dominicanos, porque los que estaban del otro lado también eran dominicanos. Los que murieron del lado de los militares, los que murieron del lado de los constitucionalistas eran dominicanos de ambos lados. Y eso es parte de nuestra historia. Esperemos que las generaciones que están ahora, ¿verdad?, nuestro relevo generacional, no olviden esa historia reciente, porque es parte de lo que somos como país, como nación. Así es. Muchísimas gracias, don Julio. Gracias a ustedes.